Dios te bendiga en este precioso momento. Quiero exhortarte que me acompañes a leer este capítulo de la Biblia que se encuentra en Josué 1, del 1 al 9. Estaremos hoy observando, ¿verdad? Este texto. Muchas veces se ha sacado fuera de su contexto. En este momento, eso es lo que quiero hacer en el día de hoy. Estaré usando dos herramientas, ¿verdad? La más importante sería la Biblia y la segunda sería que se llama la expedición a través de la palabra, una guía para entender y aplicar la Biblia. Sus autores, J. Scott Duval y J. Daniel Hayes. Estos dos libros nos van a ayudar a hacer el trabajo de hoy. La Biblia, por supuesto, la palabra de Dios, y este libro nos da unos pasos, ¿verdad?, para poder comprender lo que estamos leyendo. Hoy te invito a que me acompañes a leer la palabra de Dios. Acompáñame a leer la Biblia. Bendiciones. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he dado como lo había prometido a Moisés. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies, vuestros territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tenga éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, mas bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Luego de leer este capítulo, Josué 1, del verso 1 al 9, vamos a entrar en par de pasos, ¿verdad? Vamos a dejar unas gráficas de un personaje en el tiempo bíblico. Esto nos va a ayudar a nosotros a comprender lo que estamos leyendo. El libro nos brinda estos dibujos para comprender lo que está trasladando. ¿Ok? El libro empieza con el paso que es comprender el texto en su contexto original. ¿Ok? ¿Qué significa el texto para la audiencia bíblica? ¿Qué significó, verdad? En ese tiempo para estas personas, en el tiempo bíblico. ¿Qué se dijo? ¿Qué está sucediendo en ese momento? Unas preguntas importantes antes de nosotros mismos tomarnos el atrevimiento de sugerir o aplicarlo para nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos expresamos de cierta manera. Ahora, ¿qué dije? ¿Qué significó el texto bíblico para la audiencia bíblica? La primera parte del paso 1 consiste en leer el texto con suma atención para observar los detalles. ¿Qué significa esto? Que tenemos que mirar, mirar y mirar y volver a mirar. No nos volvamos prisú en coger y asumir o sugerir qué significó esto, ¿verdad? Toma tu tiempo, lee la Biblia cuidadosamente, no hay prisa, ¿verdad? Estamos estudiando, estás en el primer paso, estás tratando de entender lo que dice el texto,
¿verdad? En su contexto original. Antes de asumir que es la profecía, antes de decir que esto viene para mí, para mi familia, toma tu tiempo y lee tranquilamente. Ahora, tenemos que escudriñar la gramática y analizar todas las palabras significativas. De igual modo, estudiar el contexto histórico y literario. ¿En qué forma este pasaje está relacionado con el que lo precede y con el que lo sigue? Estas preguntas tú las puedes apuntar en un papel aparte cuando estás leyendo y irlas contestando cuando estés analizando el texto, ¿verdad? Y preguntarte lo que significa y para quién significa todo esto. Ahora, después de completar este estudio, resume el significado del pasaje para la audiencia bíblica en una o dos frases. O sea, vas a escribir lo que el pasaje significó para la audiencia bíblica en ese tiempo. Ahora, utilizar el verbo en tiempos pasados se refiere a la audiencia bíblica. Por ejemplo, Dios ordenó a los israelitas en Josué 1 a qué. Vas a averiguar a qué Dios los ordenó en ese primer capítulo y vas a contestarte la pregunta. Todo esto, ¿verdad? Vamos a tomar nuestro tiempo cuando estamos haciendo nuestro estudio. Hazte preguntas cuando estás leyendo la Biblia. Hazte preguntas y apúntalas en un papel. Y luego las contestas cuando terminas de leer el capítulo y vuelves a leer y analizar lo que está sucediendo en este pasaje. Ahora, tenemos una gráfica en el segundo dibujo donde nos muestra el personaje que está en el tiempo bíblico. Ahora ve un río. En este río, ¿qué hay? En este río hay cultura, lenguaje, época, situación, pacto. Situaciones que están en medio de nuestro contexto, ¿verdad? Con lo que estamos leyendo, lo que estamos escudriñando en los eventos que están sucediendo. En todo esto lo podemos ver de esa forma, ¿verdad? El personaje está en medio del tiempo bíblico y lo queremos llevar a nuestro tiempo, que está al cruzar el río. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El paso 2, medir la anchura del río que hay que cruzar. Medir la anchura del río que hay que cruzar. Muchas veces tenemos pasajes que son difíciles, ¿verdad?, de poder escudriñar. Y se nos pone así mismito un río grande, porque hay muchos eventos que están sucediendo, hay situaciones, la época, hay pactos envueltos, el lenguaje, la cultura que está sucediendo en ese entorno. Ahora, ¿qué está sucediendo para nosotros? Nuestra mente está volviéndose un chaos, no está entendiendo, no está procesando lo que está pasando porque lo estamos leyendo con los ojos del año 2026. ¿Verdad? No estamos entendiendo qué está sucediendo en tiempos bíblicos, qué está sucediendo en ese tiempo. Y para eso tenemos que observar cuidadosamente las escrituras. Este paso, ¿verdad? Tenemos que observar cuidadosamente las escrituras. Nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre la audiencia bíblica y nosotros? ¿En qué se diferencia el pueblo de Israel con nosotros? ¿La? El que se diferencia el pueblo de Israel en el tiempo que están con Josué al tiempo que estamos aquí con nosotros. Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, como se mencionó antes, el cristiano de hoy está lejos de la audiencia bíblica. Nuestra cultura, nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, todo es mucho diferencia al tiempo de los israelitas en el tiempo de Josué. Ahora, lo podemos ver en la cultura, en el lenguaje, en la situación, época y frecuencia del pacto. Ahora, esta diferencia conforma un río, nos impide pasar de forma directa del significado en su contexto al significado en lo nuestro. ¿Verdad? Queremos llevar este personaje al tiempo de nosotros. Ahora, toda esta situación, ¿verdad?, cuando estamos leyendo, estamos asumiendo y queriendo descifrar
el contexto a nuestro tiempo en vez de lo que quiere decir este texto. Ahora, la anchura del río, sin embargo, varía de un pasaje a otro. A veces sumamente es ancho, lo que exige un puente largo, sólido para cruzar. Otras veces, sin embargo, en su arroyo, que es fácil de saltar, ¿verdad? Muchas veces lo vemos, leemos este pasaje bíblico que lo entendemos claramente. O sea, no son tan difíciles. ¿Por qué? Porque no se profundizan tanto y lo podemos entender por nuestro conocimiento, por lo que hemos estudiado o por lo simple que es o que se explica solo. Pero hay pasajes que a veces son tan complicados que lo malinterpretamos y necesitamos un puente para cruzar. Paso número 3. Estamos llegando ya casi al final. Estamos llegando casi al final, so quédense conmigo, no se desesperen. Vamos a poder cruzar este río y explicar. Paso número 3, que es cruzar el puente de principios. ¿Ok? Ahora vamos a llevar el personaje bíblico a nuestro tiempo poco a poco. Vamos a ayudarlo a cruzar este río. Ahora, en él buscamos el principio o principios teológicos en que se reflejan en el significado del texto que hemos identificado en el paso número 1. Recordemos que este principio teológico forma parte del significado. La tarea consiste no en crear el significado, sino en descubrir el significado que el autor nos quiso decir, ¿verdad? Esto es lo que nos dice el autor de este libro. Ahora, nosotros no podemos brincar y suponer algo porque suene bien, porque suena bonito, porque nos beneficia a nosotros, ¿verdad? El punto es que nos dice las escrituras, no lo que nosotros queramos que las escrituras nos digan a nosotros, sino qué está sucediendo en ese tiempo, por qué Jehová le recuerda a Josué la promesa. Porque Jehová le dice que todo lo que pisaren, sus plantas serán de ellos, ¿verdad? Ahora, esto no nos da la luz verde a nosotros de comenzar a pisar terreno y reclamarlo cuando no se habló directamente a nosotros. ¿Qué la palabra está hablando, verdad? ¿A quién le está diciendo esto? ¿O qué quiere decir este pacto? Ahora, el principio debe reflejarse en el texto, el principio debe ser atemporal y no estar vinculado a una situación específica. El principio no debe estar ligado a una cultura particular. El principio debe corresponder a la enseñanza del resto de las escrituras. Esto es, el principio debe corresponder a las enseñanzas del resto de las escrituras. Bien importante, creamos, ¿verdad? Volvamos para atrás y leer correctamente, dedicadamente y pasivamente para poder entender lo que está sucediendo. Todo se trata en leer, ¿verdad? En leer y comprender lo que está pasando. Como si no entendemos lo que está sucediendo en este capítulo, volvamos a 2 o 3 capítulos atrás para ver lo que ha sucedido de este capítulo al anterior. Ahora nos preguntamos que por qué Josué toma el lugar de Moisés y no sus hijos, o otra persona, o Aarón, o otro personaje. No. ¿Por qué? Claro, si comenzamos a leer en Josué 1, no nos perdemos toda la información que ha pasado y vamos a hacer errores en la pregunta, errores en la lectura, errores en las predicaciones o las enseñanzas, porque estamos asumiendo y aplicando sin saber lo que ha sucedido de la muerte de Moisés a el tomar el liderazgo Josué. Ahora, una de las preguntas que nos debemos hacer es, ¿cuál es el principio teológico en este texto? Este es quizás el paso más desafiante. En él buscamos
el principio o principios teológicos que se reflejan en el significado del texto que hemos identificado. Esta es una de las preguntas más importantes que nos debemos de hacer. La tarea consiste en no crear el significado, sino que descubrir el significado que el autor quiso decir. No aplicar, no tratar de ayudar, sino qué es lo que dijo, qué quiso decir el autor. No lo que quise decir, no lo que quiero que diga para mi vida, no es por lo que quiero que diga para mis bendiciones, no es por lo que digo para mi progreso, sino qué es lo que quiso decir el autor bíblico. Analice, como dijimos en el primer paso, vuelve a leer, lee y busca, ¿verdad? Detalladamente el significado. Para determinar el principio teológico, recordemos primero las diferencias identificadas en el paso 2. Luego trataremos de identificar cualquier semejanza entre la situación de la audiencia bíblica y la nuestra. Por ejemplo, examinamos de nuevo a Josué 1, del 1 al 9. Y recordamos, claro, las diferencias que identificamos en el paso 2. Luego notemos las semejanzas entre la situación bíblica y la nuestra. Somos también el pueblo de Dios en una relación de pacto, nuevo pacto, aunque no somos los líderes de Israel. Con todo, muchos de nosotros ocupamos puestos de liderazgo en las iglesias. No estamos entrando a la tierra prometida, pero estamos tratando de obedecer la voluntad de Dios y hacer realidad lo que Dios nos ha mandado hacer. Después de revisar las diferencias e identificar las similitudes, regresemos al significado para la audiencia bíblica que describimos en el paso 1 y tratamos de identificar un principio teológico más amplio que se refleja en el texto para que también tenga relación con la semejanza entre nosotros y la audiencia bíblica. Tenemos que mirarlo de esa manera, de ese lente. Aunque no somos el pueblo de Israel, aunque no estamos en ese pacto, recordemos, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Recordemos que estamos bajo su cobertura, pero no estamos entrando en ninguna tierra prometida y no estamos bajo ese pacto. Ahora, culminamos con el último paso, que es el paso 4. ¿Qué es el paso 4? El paso 4 es comprender el texto en nuestro contexto. Como debe un cristiano aplicar el principio teológico en su vida. Ahora, en este paso aplicamos el principio teológico a la situación específica de cada cristiano en la iglesia hoy. Vamos a ver y aplicar estos puntos. Del punto 1 al punto 4 hemos llegado. Hemos visto en la gráfica cómo ha sido evolucionando. Ahora vemos que el personaje cruza, ¿verdad?, al tiempo que a esta época. Ahora, no debemos dejar que el significado del texto quede varado en un principio teológico abstracto. Ahora, debemos analizar cómo debemos responder a este principio. En nuestra situación, ¿cómo se aplica esta circunstancia en la vida real de hoy? Paso 1, comprender el texto en su contexto original. Paso 2, medir la anchura del río que hay que cruzar. Paso 3, cruzar el puente del principio. Y paso número 4, comprender el texto con nuestro contexto. Este libro nos ha dado 4 pasos para nosotros comprender lo que estamos leyendo y poder nosotros hacer nuestra investigación y analizar. Y que nos ha dejado entender que debemos leer pausadamente, debemos leer cuidadosamente, tratar de comprender, ¿verdad?, lo que nos quiere decir el autor bíblico. No brincar en asumir cosas que no están ahí, sino tomar la parte
que nos corresponde y aplicarlo a nuestra vida de hoy. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando leemos el texto cuidadosamente, volvemos a leer, tomamos notas y comprendemos lo que está diciendo el autor bíblico en este momento. Ahora, un cristiano debe aplicar el principio teológico llevando la enseñanza bíblica a su vida diaria. No basta con entender el texto ni quedarse en una idea general. Es necesario preguntarse cómo debo vivir esto hoy, ¿verdad? ¿Cómo debo vivir esto hoy? Aunque un pasaje bíblico normalmente enseñe unos o pocos principios teológicos para todos, la forma de aplicarlo puede variar según la situación de cada persona. Ahora, tenemos que vivir, esto en una forma así. ¿Cómo? ¿Y qué significa? ¿Verdad? Ahora, ¿qué está hablando este personaje aquí? Ahora vamos a ver algo bien rapidito porque, ¿verdad? Nos dicen cómo debo vivir y lo que nos están hablando. Por ejemplo, vamos otra vez a buscarle aquí el verso bíblico, uno de los versos bíblicos del capítulo 1. Buscamos, yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Está hablándole a Moisés, ¿verdad? O le está hablando al pueblo de Israel. Yo os entrego, como le había dicho Moisés. Se está recordando a Josué lo que le había dicho ya a Moisés. Ahora, para profundizar debemos observar el texto, como dijimos, apuntar, hacernos preguntas, escribir, analizar y ver lo que está aplicando. Pero también, ¿cómo se aplica esto a nosotros en el tiempo de hoy? En el tiempo verbal, ¿verdad? Vamos a ver, yo os he entregado. En el hebreo original, el verbo utilizar es neutaví, que está en un tiempo perfecto. Ahora, para Dios la victoria ya es un hecho consumado en la dimensión espiritual. Sin embargo, para Josué la tierra todavía estaba ocupada por enemigos. Aquí vemos la tensión entre la posesión legal y la toma de posesión física, lo que debe ser reclamar. Ahora, en este tiempo, Josué y el pueblo de Israel tienen que tomar la tierra prometida, tienen que ir a entrar ahí, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de hoy, nosotros no estamos peleando por terreno, no estamos peleando por posesión, ¿verdad? Porque esa palabra no fue dada para nosotros. Como dice en el principio, se lo fue dada a Moisés y se le recuerda a Josué lo que le dijo a Moisés. La condición, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Esto es bien predicado en nuestro tiempo y enseñado una forma para poder manipular la escritura y engatusar al pueblo, al oyente que no está tomando nota ni está realizando lo que quiere decir este texto, ¿verdad? Porque lo que hacemos es que lo aplicamos para los bienestares físicos, para lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Para vender, ¿verdad? Lo que estamos trayendo. Pero cuando analizamos el texto y podemos ver su contexto original, lo que quiere decir y cómo lo aplicamos para nuestra vida personal, ahí es que lo mezclamos con el beneficio que nos puede hacer a nosotros en vez cómo espiritualmente nos puede ayudar y aumentar nuestra fe. Ahora, el contexto histórico. En la antigüedad, caminar sobre un terreno o recorrer su perímetro era un acto jurídico de reclamación de propiedad. En el tiempo antiguo, estamos hablando de los tiempos del antiguo, tiempos de Josué, de Moisés, esos tiempos allá. Ahora, no bastaba con que el rey se diera un título, tenía que caminar la tierra para validarlo. Ahora entramos a lo que les decía. Dios establece un límite y su generosidad. Él entrega todo para el hombre, solo posee aquello que se atreve a pisar.
La bendición es total, pero la ocupación es gradual y requiere movimiento. La palabra, como había dicho Moisés, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo y a quién se lo está recordando? Como se lo había dicho a Moisés y se lo recuerda a Josué. Este inicio conecta la nueva misión de Josué con la revelación entre Deuteronomio 11:24. Veamos, ahí estamos viendo la conexión, ahí estamos haciendo la investigación, ahí estamos yendo para atrás, estamos recordando lo que Dios está hablando, estamos analizando lo que nos quiere el autor traer. Ahora, la autoridad de Josué no se basa en un impulso nuevo o una idea propia, sino en la continuidad de la palabra. La promesa no caduca con la muerte del líder de Moisés, porque la fuente de la promesa no es el hombre, sino Dios. Eso es lo que tenemos que analizar y observar. Esto lo daba a Josué a una base legal sólida para avanzar, dando unas palabras de aliento a Josué, un recordatorio con quien tú estás andando. Estamos viendo un cambio de liderazgo, viendo cómo está transcurriendo todo esto. Recordemos que el libro de Josué está establecido en lo que nosotros conocemos como las historias. Y aquí vemos que el trabajo que está haciendo Josué es llevar al pueblo de Israel para la tierra prometida. Él está continuando el trabajo de Moisés. ¿Cómo lo aplicamos? Vamos a aplicarlo para nuestras vidas. La fe activa. No se trata de esperar sentado a que la tierra, esperando a la tierra, tus metas, tu paz, tu propósito llegue a ti. Tienes tú que pisar el terreno, es decir, involucrarte, trabajar y exponerte. A no decir así como por pisar voy a lograr lo que estoy logrando. No, tienes que empujarte, tienes que moverte, muévete, activa la fe, ¿verdad? Conéctate, trabaja, tienes que hacer el trabajo para poder adquirirlo. La soberanía es responsabilidad. Hay una cooperación entre lo divino y lo humano. Dios pone el territorio, pero tus pies definen el alcance de tu frontera. Tú eres la persona que te aguanta o avanzas. ¿Verdad? No podemos culpar a nadie más, sino uno mismo. Yo quiero, yo puedo. Tienes que exponerte, tienes que ponerte a hacer el trabajo para poder lograr lo que Dios ya ha dicho de ti. No puedes estar sentado o no puedes esperar un movimiento de aguas. No, tú tienes que ir a Él. Vencer la parálisis. El miedo se vence caminando al dar el primer paso sobre el terreno desconocido. Activa la promesa que ya fue dada en el pasado. Tienes que recordar la promesa que Dios te ha dado y adquirirla y tomarla y aplicarla en tu vida. Creerlo que lo que Dios dijo ya está hecho. No tienes que hacer ritual, no tienes que tomar, hacer cosas extras cuando ya Dios te dio la palabra. Si Dios habló, Él lo cumplirá. Y así, ¿verdad? Que podemos hacer un análisis en el pasaje y explorar lo que dice el texto, ir verso por verso, paso por paso para comprender, ¿verdad? Cómo lo aplicamos a nuestra vida y cómo nosotros enriquecimos lo que dice, nos enriquecimos con lo que dice las escrituras, ¿verdad? Porque es un aliento para nosotros, es algo que nos ayuda, que nos saca, nos saca de aprieto, nos da esa fe, nos aumenta la fe que hemos perdido o si estamos abrumados. Dios nos recuerda sus promesas, Dios nos advierte, le está recordando al pueblo de Israel, oye, así por paréntesis estoy hablando, oye, recuérdate que la promesa que yo le hice al líder anterior todavía está en pie. Amado hermano, cuando Dios habla, Dios cumple. Dios necesita recordarlo por nuestra palabra. Dios te lo advierte.
ya te lo ha dicho más de una vez. Cree en su promesa, cree en su palabra. Pero cuando estamos estudiando, cuando estamos entrando en su contexto, cuando estamos escudriñando la palabra, estamos viendo enriqueciéndonos cada día de lo que Él le había prometido al pueblo de Israel. Y vemos sus promesas cumplidas. Vemos como Dios cumplió con sus promesas. Y no fue en vano lo que Israel pasó, porque Dios estuvo con ellos. Aunque fue un pueblo duro de corazón, aunque fueron personas cabezonas, como se dice, pero Dios no los abandonó. Les recordaba, les recordaba, les recordaba y le continuaba recordando. Uno de los versos más que me fascina de todo esto es cuando Él les recuerda que se mantengan en la palabra. Manténgase en la ley. Que no se aparte de ti este libro, porque es lo que nos acerca a Dios, ¿verdad? Leer su palabra, la oración, la conectación con Dios, tener ese devocional diario con el Padre, es lo que nos conecta, ¿verdad? Nos mantiene conectados en un mundo, ¿verdad? Como vivimos hoy en día, en un mundo de para atrás y para adelante, que a veces no le damos el tiempo necesario para nuestro Dios, nos puede desviar de su propósito. Dios nos recuerda en su palabra que tenemos que sacar tiempo, que no nos enfermemos por nada, que recordemos, ¿verdad? En Él, que dependamos de Él. Cuando leemos la palabra y continuamos escudriñando, nos acercamos más a Dios. ¿Verdad? Y termino, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Que la expedición, como dice el libro, la expedición interpretativa en forma simple, comprender el texto en su contexto original, entender el significado, medir las distancias, el río, reconocer, ¿verdad? Qué largo es, reconocer la diferencia entre el contexto bíblico y el nuestro. El paso 3, cruzar el puente de principios, identificar el principio teológico que es válido para todos los tiempos. Y el punto 4, aplicar a nuestro contexto. Preguntarnos cómo debemos vivir ese principio hoy en nuestra realidad. En resumen, primero entendemos lo que el texto significó, luego identificamos el principio eterno y finalmente lo aplicamos de manera práctica a nuestra vida actual. Y termino con este texto que es poderoso, que le dijo Dios a Josué. Es el verso 6 del capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni de diestra ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Dios te bendiga y te bendiga grandemente.